Bien, ya estamos de vuelta y estamos con Jorge González Izquierdo, profesor, docente, ha sido mi profesor en la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por estar acá. No, a ti gracias por invitarme. Bien, queríamos conversar contigo, voy a decir, no, por supuesto, sobre la economía venezolana. Uno lee los comentarios que hay en estos días en lo que es estrictamente lo económico y se critica mucho lo que ha pasado en Venezuela con el uso de la abundancia de dólares que ha habido producto del petróleo. Sin embargo, déficit fiscal alto, un endeudamiento público alto, y a la vez uno ve la gente en las calles que adora al presidente Chávez, sí, claro, y aparentemente producto de unas políticas sociales muy laxas, pero que han ayudado a reducir la pobreza, sí, de manera importante, ¿no? Sí. Mira, ¿Cómo vamos a situarnos, esto? ¿No? Hoy día, bueno, 2012, ¿no? Pero bueno, estamos a 3 meses del 2013, podemos decir hoy día. El PBI, el tamaño para que la gente lo entienda más fácilmente, el tamaño de la economía venezolana es un poco más grande que el tamaño de la economía peruana, hoy. Un poco, con todos sus problemas, el tamaño de la economía venezolana es así y la peruana es así, es un poco más grande que nosotros. Y en términos de ingreso per cápita, nosotros estamos en $10.600 al año, medido a tipo de cambio de paridad, $10.600 al año, y los venezolanos hoy están en $13.200 al año. Cuando deberían llevarnos varios cuerpos de ventaja. Ahora vamos a hablar. Pero aún así todavía están por encima del ingreso promedio peruano, de tal manera de que si ese indicador señala en promedio bienestar, tendríamos que concluir que en promedio el venezolano estaría con un mayor nivel de bienestar que el peruano, en promedio. ¿Por qué? Porque ese ingreso per cápita medido a tipo de cambio de paridad está en 13.200 y nosotros estamos en 10.600. Muy bien. Pero obviamente que Venezuela pues es un país, de este punto de vista es un país más rico que el Perú, pero es recontra más rico que el Perú. Lo que pasa es que la política económica que implementó en sus 14 años el presidente Hugo Chávez fue una política fundamentalmente impulsada en el gasto público. Antes de esta última campaña en la que él sale reelegido, el gasto público se expandió muy fuertemente. Entonces, ¿y cómo financiaban esa expansión del gasto público? Con los recursos de PDVSA, que es la empresa estatal de petróleo de Venezuela, ¿no? Y cuando tú haces ese modelo de hacer crecer a la economía al comienzo, por el impulso del gasto interno, ¿no? Es un esquema de desarrollo o de crecimiento, que te lleva de todas maneras, pero así, de todas maneras, como que 2 más 2 son 4, en el tiempo te lleva a 2 problemas que se han cumplido en el caso de Venezuela. A inflación y a problemas de balance de pagos. Entonces, como si tuviera la pizarra y la vida real. La gente entiende lo que es inflación. Explíquenos un poquito más qué cosa se refiere con problemas de balance de pagos. Para que la gente, para no hablar en términos técnicos, la gente lo vea en términos muy simples. Por ejemplo, tú para poder viajar al extranjero no podías llevarte la cantidad de dólares que tú podrías llevarte, si no te ponían un tope. ¿No? Creo que era $500, o sea, por día, una cosa así. Entonces, hasta un límite. ¿Eso qué cosa te dice? Que a pesar de exportar un montón, no tenían los suficientes dólares. O sea, exportaban un montón, recibían un montón de dólares y a pesar de eso tenían que restringir el gasto de los dólares. Claro, porque esos dólares estaban yendo en este gasto público expansivo. Claro, importaciones. Además, el señor Chávez, a través de la compra de bonos, financiaba al gobierno de Argentina. Hay que decirlo con todas sus palabras. Claro, compraba bonos del gobierno argentino. A través de el subsidio al precio del petróleo financiaba el gobierno de Cuba y algunos otros países, Nicaragua. Entonces, obviamente que los recursos no son ilimitados y cuando tú no los usas correctamente, lo que queda para los venezolanos se achica. Le hago una pregunta que le he escuchado entre quienes de alguna manera tienen
algún tipo de simpatía con lo que venía haciendo Chávez en Venezuela. Dicen, pero ¿por qué si un país como Venezuela tiene recursos del petróleo y los utiliza para el gasto público? Eso no es comparable con un país como el Perú, que utiliza, en el cual un presidente como Humala dice, requiere los recursos de la minería para hacer justamente los temas de inclusión social. ¿Cuál es la diferencia? Yo te profundizo más esa pregunta. La gente dice, si Venezuela tiene mucho petróleo, el petróleo debe ser barato. Si el Perú tiene gas natural, el gas natural tiene que ser barato. Tú conversas con un taxista hoy, claro, y te saca ese argumento. Claro. Sí, pero somos grandes productores de gas natural. ¿Por qué el gas ha subido en los últimos meses? Y hasta igual que el GLP. La pregunta es el concepto de costo de oportunidad. Porque mira, en el caso de Venezuela, ¿no? Para poner un ejemplo muy simple y la gente lo entiende. Si un barril de petróleo tú lo podías vender en $100 afuera, y adentro en Venezuela lo vendes a $5 para poner el petróleo barato, estás dejando de ganar $95 si es que lo vendieras al precio internacional. $95 que irían a las arcas del gobierno, y el gobierno podría gastar esos $95 en una serie de actividades que considere pertinentes. ¿Qué es lo que hace, digamos, la empresa de petróleo de Colombia? Igual se aplica el concepto ese de costo de oportunidad al gas natural del Perú, ¿no? Digamos, esa es la política que aplica, por ejemplo, Colombia, que también tiene una empresa estatal petrolera, pero que, digamos, no es manejada bajo el concepto, digamos, de los que lo manejaba Chávez, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿cuánto es la inflación actualmente en Venezuela? Mira, está superando, la última cifra que yo manejo, estaba superando 30%, que claro, hay gente que puede decir 30%, pues no es mucho, no. Para efectos modernos del siglo XXI, claro, 30% es una alta inflación. Deben haber pocos países en el mundo que tienen esos niveles de inflación. Sí, bueno, te paso el dato. Zimbabue, que es un país africano, el año pasado, ¿sabes cuánto tuvo de inflación? 3 trillones. No dirán qué cosa. Este señor está hablando mal. ¿A cuánto llegó García? 3 trillones. Del 85 no, al 90. en el caso peruano, la hiperinflación que se proyectaba era 2000%. Este era 3 trillones en un año en Zimbabue. Y era pues... Maquinita de Banco Central. Entonces, si quitamos a Zimbabue, una inflación de 30%, como tiene la Argentina, superior a 20%, aun cuando cifras oficiales están superior a 10%, son cifras altas de inflación para estas épocas del siglo XXI.